aunque yo hubiera cambiado uno o dos, tres sensores de cigüeñal, no me hubiera borrado ese código. Entonces, ¿cómo hacemos un buen diagnóstico electrónico? Hola, nuevamente acá con un pequeño video. Este es un carrito N300 que la falla era que si no jalaba, perdía fuerza, como se dice, ¿no? El cliente me comenta que primero se hizo lo que es el afinamiento, como en cualquier carro natural, cuando aparece esas fallas que quizá no jala o un poco se aguanta, empiezan a hacer el afinamiento como trabajo básico, ¿no? Entonces, no hallando resultado en lo que es el afinamiento, empezaron a cambiar primero lo que es inyectores, tampoco la falla seguía igual, empezaron a cambiar lo que es bomba, igual, la falla persistía igual, no mejoró nada, escanearon y botaba lo que es sensor de cigüeñal. Entonces, cambiaron sensor de cigüeñal, igual, no mejoró nada, la falla seguía y no mejoró nada. Decidieron por cambiar lo que es bobina, también, como se dice, por las puras se cambió de bobina porque la falla igual persistía. Cambiaron cables y no pasó nada. Entonces el cliente ya decepcionado, como se dice, del técnico que le está viendo, no le pudo dar con la falla, le trajo al taller y lo primero que se hizo al escuchar toda la versión del trabajo que se haya hecho en ese carro, entonces nosotros decidimos por primero escanear el vehículo y ver los valores en vivo, ¿no? Ahora, en la aceleración era como una pérdida de potencia, como si le faltara presión a lo que es la bomba. Entonces, de frente escaneamos y me botaba lo que es sensor de cigüeñal. Entonces, yo para decir que toda la parte eléctrica o electrónica de sensores está bien, tendría que atacar primero a ese código que me está botando. Entonces, empezamos a diagnosticar por qué me está saliendo el código del sensor de cigüeñal. Ahora, se trata de un Chevrolet N300, solo a gasolina, no está convertido a gas. Entonces, la falla viene así. Cuando tenemos una falla electrónica, primero se hace es revisar la parte visual de lo que es el cableado, la parte del conector, que no haya falso en el conector. Enseguida, si me sigue persistiendo el mismo código, ¿qué se hace? Revisar el cableado del pin de la computadora hasta el pin de lo que es el conector. Entonces, hallando el manual, por ejemplo, acá tenemos el manual del... Entonces aquí tenemos lo que es el sensor de cigüeñal. Acá vendría a ser lo que es su alimentación, porque ya esto viene de un fusible, y esa alimentación, como podemos ver, comparte con varios sensores y actuadores. Por ejemplo, me está compartiendo con el sensor de oxígeno. Una corriente me está compartiendo con el sensor de oxígeno. También me está compartiendo la corriente para los inyectores, para el inyector 1, para el inyector 2, para el inyector 3, para el inyector 4. También me está compartiendo para lo que es el positivo, también que le llega al sensor 1 de oxígeno, al sensor 2 de oxígeno. Este sensor de cigüeñal tiene tres cables. Le llega un 5 voltios, que vale de la computadora, una tierra y tiene un 12 voltios. Entonces, y sabiendo que está compartiendo con los inyectores esa misma corriente, entonces al medir yo en el conector, también debo tener la misma corriente para que me trabaje ese sensor Hall. Estamos hablando de un sensor Hall que me trabaja con 5, 12 y positivo. Entonces, acá tenemos lo que es el sensor de cigüeñal, el conector del sensor de cigüeñal. En esta parte de acá tenemos lo que es 12 voltios de ignición o de contacto, que este 12 voltios me está compartiendo con lo que es la corriente de contacto que llega a los inyectores y al sensor de oxígeno. Entonces, midiendo en este cable, no encontramos esa corriente, no encontramos ese voltaje. Por esa razón, es lo que el sensor o el escáner me botaba sensor de cigüeñal. Aunque yo hubiera cambiado uno o dos, tres sensores de cigüeñal, no me hubiera borrado ese código y por ejemplo, quizá la falla no se hubiera resuelto. Entonces,
¿Cómo hacemos un buen diagnóstico electrónico? Con una buena información técnica, ya sea con un programa o teniendo el manual, el diagrama para seguir las líneas desde la computadora hasta los sensores y cómo me trabaja ese sensor, qué tipo de sensor es. Entonces, ya sabemos que este es un sensor Hall que me trabaja con 5 voltios, una masa y una corriente de 12 voltios. Entonces, la falla era la siguiente, que a este conector o a este sensor le hacía falta ese 12 voltios para su funcionamiento normal, para empezar a generar su onda cuadrada como genera un sensor Hall normal, ¿no? Entonces, en esta posición, el rojo con blanco vendría a ser lo que es 12 voltios. El amarillo que está al centro vendría a ser los 5 voltios, que cuando empieza su funcionamiento, esos 5 voltios aterriza a tierra y me genera lo que es la onda cuadrada. Entonces estamos hablando de un sensor Hall. Entonces, al no tener esos 12 voltios, ese sensor prácticamente no me funcionaba. Pero ¿cómo es, no? El vehículo arrancaba sin ese. Entonces, no es que, no es que quizá no había los 12 voltios ahí, quizá había un voltaje muy pequeño, quizá ya llegaba a 6 voltios. ¿Por qué? Ya vamos a ver la falla, por qué me lograba quizá arrancar todavía ese vehículo. Ya porque a veces con sensor de cigüeñal inactivo no me arranca, no hay chispa en lo que es en la bobina, ¿no? Entonces, así es la posición de lo que es el conector del sensor de cigüeñal de un Chevrolet N300. Enseguida tenemos el conector del sensor CMP o sensor de eje de levas, que también aquí tenemos enseguida ese mismo cable. Por ejemplo, acá tenemos el rojo con blanco que es 12 voltios en el sensor de cigüeñal, y acá también tenemos 12 voltios en el sensor, en el cable rojo con blanco que vendría a ser el sensor de posición de eje de levas. Entonces también estamos hablando de un sensor Hall que me trabaja con 3 cables. Tenemos un 5 voltios, a lo que es en el cable del centro, una masa que es el cable del costado y un 12 voltios que está en el rojo con blanco. ¿Ya? Así sería la posición. Por ejemplo, aquí tenemos el video de la falla, lo que se encontró el cable agrietado en el ramal. O sea, nosotros, para yo cerciorarme que el cable está bien, o si no me llega a esos 12 voltios a ese conector, tengo que seguirle el cable hasta donde empieza a repartir los 12 voltios que están compartiendo, por ejemplo, con los sensores antes mencionados, con el sensor de EGR, con el sensor de oxígeno. Y por ejemplo, acá se había agrietado, había habido sulfato en lo que es el cable. En esta pequeña parte de acá, miren, ahí no sé si se ve que el cable ya está prácticamente roto por el sulfato que había pasado. Miren. Entonces, ¿por qué razón me arrancaba quizá el carro? Esa es la pregunta. Quizá de esta punta a esta punta no me pasaban los 12 voltios por el intermedio que el sulfato ya había estado agrietado, ¿no? Pero entre ese mínimo contacto que existe entre sulfato como se dice, y los filamentos del cable, quizá no me pasaban los 12 voltios, quizá pasaba 4 o 5 voltios para el otro lado donde el conector. Por esa razón, quizá me lograba arrancar. Ese es quizá mi diagnóstico mío, porque el carro me arrancaba. Decir que no me arrancaba sería mentirles. Entonces, el carro me arrancaba, pero no aceleraba. Al momento de acelerar tenía un bajón y se ahogaba y a veces se apagaba. Entonces, eh, miren cómo es el diagnóstico, ¿no? Cómo es un buen diagnóstico automotriz. En vez de gastar tanto dinero quizá en repuestos que no tenían que ver con la falla, haciendo caso a lo que es el escáner y guiándome
con con el manual, con el diagrama, llegamos a un diagnóstico y sin gastar mucho dinero, de una forma rápida, una forma práctica y una forma técnica. Entonces, un buen diagnóstico empezamos de lo más fácil a lo más difícil. Yo no voy a empezar quizá a cambiar sensor por sensor hasta hallar la falla. Tengo que saber qué sensor cambiar y por qué lo estoy cambiando. Entonces, cada falla va desde lo más fácil hasta lo más difícil. Quizá, por ejemplo, empiezas por lo que es el cableado y la parte visual, que los cables estén bien. Una vez haciendo ese tema, empiezas ya quizá a diagnosticar sensor. Ahora, si la falla persiste, cambiando quizás sensor, empezamos a lo que es ya computadora, pero de poco a poco. De porrazo yo no me voy a ir a cambiar computadora sabiendo que quizá el error está en el cable. Bueno, este es un pequeño video para demostrarles que no se trata de cambiar piezas, no nos convirtamos en técnicos cambiapiezas, como se dice, hacer un buen diagnóstico, un buen trabajo, para así nosotros recomendarnos con nuestro propio trabajo, nuestro propio servicio, y así cada día aprender cosas nuevas, ¿no? Bueno, esto es un pequeño video, espero que les haya gustado. Y entonces llegamos a la conclusión que la falla de todo este tema, este gastadero de plata, fue solo un cable agrietado. Gracias por su apoyo, gracias por quizá empezar a, a valorar este pequeño canal. Y vamos quizá a empezar a subir poco a poco más información. A veces no hay tiempo porque sabes que el trabajo en, este, en este mundo automotriz es un poco cansado, pero ahí estamos, ¿no? Gracias por su apoyo una vez más y será hasta la próxima.